De mañana, mi marido me escribió un mensaje: los planes cambiaron, ya no vas a ir al viaje. Mi hija quiere a su madre de verdad. Al mediodía, cancelé los pagos, vendí la casa y me fui de la ciudad. Cuando ellos regresaron. Nunca creas que conoces a alguien solo porque llevas años a su lado. A veces, un simple mensaje puede destruir todo lo que construiste. Y cuando eso pasa, solo tienes dos opciones: quedarte y sufrir, o irte y empezar de cero. Yo elegí la segunda. Pero lo que pasó después, nadie lo vio venir. Mi nombre es Laura. Tengo 38 años. Bueno, ahora tengo 39, pero cuando todo esto empezó, tenía 38. Durante 15 años, estuve casada con un hombre llamado Ricardo. Conocí a Ricardo cuando tenía 23 años. Yo trabajaba en una cafetería cerca de la universidad. Él entraba cada mañana, siempre pedía lo mismo: café negro, sin azúcar. Me sonreía. Yo le sonreía de vuelta. Un día, me dejó su número en una servilleta. Así comenzó todo. Los primeros años fueron buenos. Ricardo trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción. Yo seguía en la cafetería, pero estaba estudiando para ser contadora. Nos casamos después de 2 años de novios. Fue una boda pequeña. Solo nuestras familias. Nada lujoso. Pero éramos felices. O al menos eso pensaba yo. Cuando llevábamos 5 años de casados, Ricardo me dijo que quería tener hijos. Yo también quería. Lo intentamos durante 1 año, pero no pasaba nada. Fuimos al médico. Las pruebas dijeron que yo tenía problemas para quedar embarazada. No era imposible, pero sí difícil. Ricardo dijo que no importaba, que me amaba de todas formas. Yo le creí. Entonces, un día, Ricardo llegó a casa y me dijo que su exnovia había aparecido. Su nombre era Mónica. Ellos habían estado juntos antes de que yo lo conociera. Ricardo me contó que Mónica tenía una hija de 9 años. Y que esa niña era de él. Mónica nunca se lo había dicho. Pero ahora, ella estaba enferma. Cáncer. Y no le quedaba mucho tiempo. Mónica le pidió a Ricardo que se hiciera cargo de la niña. Yo no sabía qué decir. Me quedé ahí, sentada en el sofá, tratando de procesar todo. Ricardo me miraba con esos ojos que siempre me habían parecido tan sinceros. Me dijo que lo sentía. Que él no sabía nada de esa niña. Que Mónica se había ido sin decirle que estaba embarazada. Yo quería enojarme. Quería gritarle. Pero también entendía que no era su culpa. O al menos eso me repetía a mí misma. La niña se llamaba Sofía. Tenía 9 años. Pelo negro, ojos grandes y oscuros. Era callada. Muy callada. Mónica murió 3 meses después de que Sofía llegara a nuestra casa. Yo traté de ser una buena madrastra. De verdad lo intenté. Cocinaba sus comidas favoritas. La llevaba a la escuela. La ayudaba con la tarea. Pero Sofía nunca me hablaba mucho. Siempre me miraba con desconfianza. Como si yo fuera una intrusa en su vida. Los primeros años con Sofía fueron difíciles. Ella lloraba por las noches. Preguntaba por su mamá. Ricardo la consolaba. Yo me quedaba en la puerta de su habitación, sin saber qué hacer. A veces, Sofía me gritaba. Me decía que yo no era su mamá. Que nunca lo sería. Yo trataba de no tomarlo personal. Ella era una niña que había perdido a su madre. Era normal que estuviera enojada. Pero con el tiempo, las cosas mejoraron. O eso parecía. Sofía empezó a hablarme más. A veces, incluso me sonreía. Yo pensaba que estábamos construyendo algo.
Una relación. No era perfecta, pero era algo. Ricardo estaba feliz. Decía que yo era una gran madrastra. Que Sofía me estaba aceptando. Yo quería creerlo. Cuando Sofía cumplió 16 años, las cosas cambiaron. Ella se volvió más distante. Pasaba horas en su habitación. Siempre estaba en su teléfono. Yo traté de hablar con ella, pero me ignoraba. Ricardo decía que era normal. Que los adolescentes eran así. Yo no estaba tan segura. Un día, escuché a Sofía hablando por teléfono. Estaba en su habitación, pero la puerta estaba un poco abierta. Yo no quería espiar, pero algo en su tono me hizo detenerme. Ella estaba hablando con alguien sobre mí. Decía que yo era falsa. Que solo estaba con su papá por su dinero. Que ella sabía que yo nunca la había querido de verdad. Me quedé ahí, en el pasillo, sintiendo como algo se rompía dentro de mí. Yo había dedicado años a tratar de ser una buena madrastra. A cuidarla. A quererla. Y ella pensaba que todo era falso. No le dije nada. No le dije a Ricardo tampoco. No sabía cómo. Solo guardé ese dolor dentro de mí y seguí adelante. Los años pasaron. Sofía terminó la escuela. Empezó la universidad. Yo seguía trabajando como contadora. Ricardo seguía en su trabajo. Nuestra vida era rutinaria. No había grandes problemas. Pero tampoco había grandes momentos de felicidad. Era como si estuviéramos viviendo en piloto automático. Entonces, hace 6 meses, Ricardo me dijo que quería hacer un viaje familiar. Dijo que Sofía había sugerido la idea. Que sería bueno para los 3. Un viaje a la playa. 2 semanas. Yo dije que sí. Pensé que tal vez sería una oportunidad para reconectarnos. Para ser una familia de verdad. Empezamos a planear el viaje. Yo reservé el hotel. Busqué actividades que pudiéramos hacer juntos. Estaba emocionada. Hacía años que no sentía esa emoción. Ricardo parecía feliz también. Sofía seguía siendo distante, pero al menos no se opuso a la idea. La mañana del viaje, me desperté temprano. Teníamos que salir a las 8. Yo ya había empacado todo la noche anterior. Revisé mi teléfono mientras tomaba café. Y ahí estaba. Un mensaje de Ricardo. Los planes cambiaron. Ya no vas a ir al viaje. Mi hija quiere a su madre de verdad. Leí el mensaje una vez. 2 veces. 3 veces. No podía ser real. Tenía que ser un error. Llamé a Ricardo. No contestó. Volví a llamar. Nada. Le envié mensajes. ¿Qué significa esto? ¿Es una broma? Ricardo, contéstame. Nada. Me quedé sentada en la cocina, mirando mi teléfono. Sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No. Podía respirar. No podía pensar. Solo podía leer ese mensaje una y otra vez. Mi hija quiere a su madre de verdad. Después de 15 años. Después de todo lo que había hecho. Después de haber criado a su hija como si fuera mía. Esto era lo que recibía. Un mensaje. Ni siquiera tuvo el valor de decírmelo a la cara. Me levanté. No sé cómo, pero me levanté. Caminé hasta la habitación de Sofía. Estaba vacía. Sus maletas ya no estaban. Fui a nuestro cuarto. La mitad del armario estaba vacío. Ricardo había empacado sus cosas y se había ido. Sin decirme nada. Sin una explicación real. Me senté en la cama. Lloré.
Lloré como no había llorado en años. Sentía rabia, tristeza, confusión. Todo al mismo tiempo. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía dejarme así? ¿Y qué significaba su madre de verdad? Mónica había muerto hacía años. ¿De qué estaba hablando? Después de llorar, me levanté. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Y tomé una decisión. No iba a quedarme esperando. No iba a ser la esposa abandonada que se queda en casa llorando. Si Ricardo quería dejarme, perfecto. Pero yo no iba a hacérselo fácil. Lo primero que hice fue cancelar todas las tarjetas de crédito que estaban a mi nombre. Ricardo y yo teníamos cuentas conjuntas, pero yo también tenía mis propias tarjetas. Las cancelé todas. Luego, llamé al banco. Retiré todo el dinero de nuestra cuenta de ahorros. Era dinero que yo había ahorrado durante años. Dinero que había ganado con mi trabajo. No iba a dejárselo. Después, llamé a un abogado. Le expliqué la situación. Él me dijo que podía iniciar el proceso de divorcio de inmediato. Firmé los papeles esa misma tarde. No iba a esperar a que Ricardo regresara. No iba a darle la oportunidad de darme una explicación. Ya no me importaba. Pero no me detuve ahí. Nuestra casa estaba a nombre de los dos. Yo había pagado la mitad de esa casa. Había invertido mi dinero, mi tiempo, mi vida en esa casa. Y no iba a dejarla. No de la forma en que Ricardo esperaba. Llamé a un agente de bienes raíces. Le dije que quería vender la casa. Rápido. Él me dijo que podía hacerlo, pero que necesitaba la firma de Ricardo. Yo le dije que Ricardo estaba de viaje. Que yo tenía poder legal para vender la casa. No era exactamente cierto, pero el agente no preguntó mucho. Puse la casa en venta ese mismo día. En 3 días, encontramos un comprador. Era una pareja joven. Ofrecieron menos de lo que valía la casa, pero yo acepté. No me importaba el dinero. Solo quería vender la casa antes de que Ricardo regresara. Firmé los papeles. Recibí el dinero. Y me fui. No le dije a nadie a dónde iba. Ni a mis padres. Ni a mis amigos. Ni siquiera a mi hermana. Empaqué mis cosas. Compré un boleto de autobús. Y me fui de la ciudad. Elegí una ciudad pequeña. Un lugar donde nadie me conociera. Donde pudiera empezar de cero. Renté un apartamento pequeño. Encontré un trabajo en una oficina. No era nada especial, pero era suficiente para pagar las cuentas. Y por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad. Todavía dolía demasiado para ser feliz. Pero era paz. Una sensación de que había tomado el control de mi vida. 3 semanas después de que me fui, Ricardo empezó a llamarme. Dejó mensajes de voz. Laura, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Tenemos que hablar. Yo no contesté. Bloqueé su número. No quería saber nada de él. Entonces, una noche, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contestó. Pero algo me hizo responder. Era Sofía. Laura, ¿dónde estás? Su voz sonaba desesperada. Mi papá está muy enojado. Dice que vendiste la casa. ¿Por qué hiciste eso? Yo me quedé en silencio. No sabía qué decir. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que me habían hecho, ¿ahora estaba enojada conmigo? ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por qué hice qué, Sofía? ¿Por qué vendí la casa que yo ayudé a pagar? ¿O por qué me fui después de que tu papá me dejó con un mensaje?
Él no te dejó, dijo Sofía. Solo quería que fuera un viaje de padre e hija. Yo le pedí que fuera solo nosotros dos. No pensé que te ibas a enojar tanto. ¿Qué no pensaste que me iba a enojar? Yo casi me reí. Sofía, tu papá me envió un mensaje diciendo que yo no iba a ir porque tú querías a tu madre de verdad. ¿Qué se suponía que pensara? Hubo un silencio largo. Luego, Sofía habló en voz baja. No sé por qué puso eso. Yo solo le dije que quería pasar tiempo con él. No dije nada sobre ti. Yo no sabía si creerle. No sabía si importaba. El daño ya estaba hecho. Mira, Sofía, le dije. No sé qué pasó exactamente. No sé si fue idea tuya, de tu papá o de ambos. Pero el resultado es el mismo. Me dejaron. Sin una explicación real. Sin siquiera una conversación. Así que sí, vendí la casa. Y me fui. Porque no voy a quedarme en un lugar donde no me quieren. Laura, yo no dije que no te quería, dijo Sofía. Su voz sonaba diferente ahora. Más suave. Yo sé que no siempre he sido fácil. Sé que te he tratado mal. Pero no quería que te fueras. De verdad. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería creerle. Pero otra parte de mí estaba demasiado cansada. Demasiado herida. Sofía, aprecio que me llames. Pero ya es muy tarde. Ya tomé mi decisión. Cuídate. Y colgué. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Yo seguía en mi nueva ciudad. Mi nueva vida. Era diferente. Más tranquila. Pero también más solitaria. A veces, me preguntaba si había hecho lo correcto. Si tal vez debería haber esperado. Haber hablado con Ricardo. Haber intentado arreglar las cosas. Pero luego recordaba ese mensaje. Mi hija quiere a su madre de verdad. Y sabía que había hecho lo correcto. Porque nadie que realmente te ama te deja así. Nadie que realmente te valora te trata de esa manera. Un día, 4 meses después de que me fui, recibí un paquete. Era de Ricardo. Dentro había una carta. La abrí con manos temblorosas. Laura, decía la carta. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te lastimé. Pero necesito que sepas la verdad. Sofía me pidió que el viaje fuera solo para nosotros dos. Ella dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Yo no pensé que sería un problema. Pensé que entenderías. Pero cuando te envié ese mensaje, lo escribí mal. No quise decir que tú no eras su madre de verdad. Quise decir que ella necesitaba tiempo conmigo, su padre de verdad. Pero salió todo mal. Y cuando regresamos y vi que habías vendido la casa y te habías ido, me di cuenta de lo que había hecho. Me di cuenta de que te había perdido. Laura, por favor, dame una oportunidad de explicar. De arreglar las cosas. Te amo. Siempre te he amado. Ricardo. Leí la carta varias veces. Parte de mí quería creerle. Quería pensar que todo había sido un malentendido. Pero otra parte de mí sabía que no era tan simple. Porque incluso si el mensaje fue un error, el hecho de que no me hubiera incluido en el viaje desde el principio decía mucho. El hecho de que no me hubiera llamado para explicar, que solo me hubiera enviado un mensaje, decía mucho. Yo no respondí la carta. En cambio, seguí adelante con mi vida. Conseguí un mejor trabajo. Hice nuevos amigos. Empecé a salir más. A hacer cosas que me gustaban. Cosas que no había hecho en años porque siempre estaba ocupada siendo esposa, siendo madrastra,
siendo todo para todos menos para mí misma. Y entonces, 6 meses después de que me fui, algo inesperado pasó. Conocí a alguien. Su nombre era Daniel. Era profesor de historia en la escuela local. Era amable. Divertido. Y lo mejor de todo, no tenía equipaje emocional complicado. No tenía ex-esposas. No tenía hijos. Solo era él. Daniel y yo empezamos a salir. Nada serio al principio. Solo café. Cenas. Caminatas por el parque. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más. Y por primera vez en años, me sentí feliz. Realmente feliz. Un día, Daniel me preguntó sobre mi pasado. Le conté todo. Sobre Ricardo. Sobre Sofía. Sobre el mensaje y la casa y cómo me fui. Él escuchó sin juzgar. Y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Laura, me dijo. Hiciste lo correcto. Porque nadie merece ser tratado como un plan B. Nadie merece ser dejado de lado sin una explicación. Y el hecho de que te fuiste, de que tomaste el control de tu vida, demuestra lo fuerte que eres. Yo lloré cuando dijo eso. No de tristeza, sino de alivio. Porque alguien finalmente me estaba diciendo que no estaba loca. Que mis sentimientos eran válidos. Que tenía derecho a estar enojada y herida y a tomar la decisión que tomé. Pasó un año. Yo seguía en mi nueva ciudad. Seguía con Daniel. Estábamos hablando de mudarnos juntos. De construir una vida juntos. Yo era feliz. Más feliz de lo que había sido en mucho tiempo. Y entonces, un día, recibí otra llamada. Era Sofía. No había hablado con ella desde aquella vez, hacía más de un año. Laura, dijo. Su voz sonaba diferente. Más madura. Sé que probablemente no quieres hablar conmigo. Pero necesito decirte algo. Mi papá está en el hospital. Tuvo un ataque al corazón. Los doctores dicen que va a estar bien, pero yo pensé que debería saberlo. Yo me quedé en silencio. No sabía qué sentir. Parte de mí todavía amaba a Ricardo. Habíamos pasado 15 años juntos. No puedes ampliamente apagar esos sentimientos. Pero otra parte de mí estaba enojada. Todavía dolida. ¿Por qué me estás diciendo esto?, le pregunté. Porque él sigue hablando de ti, dijo Sofía. Incluso ahora, en el hospital, pregunta por ti. Dice tu nombre. Y yo me di cuenta de algo. Me di cuenta de que él realmente te amaba. Y de que yo arruiné todo. Sofía, tú no arruinaste nada, le dije. Tu papá y yo teníamos problemas. Problemas que iban más allá de ese viaje. No, dijo Sofía. Yo arruiné todo. Porque yo nunca te di una oportunidad. Siempre te vi como alguien que estaba tratando de reemplazar a mi mamá. Pero tú no estabas tratando de hacer eso. Solo estabas tratando de cuidarme. De quererme. Y yo nunca te lo agradecí. Laura, lo siento. Lo siento mucho. Yo empecé a llorar. No esperaba eso. No esperaba que Sofía se disculpara. No después de todo este tiempo. No sé qué decir, le dije. No tienes que decir nada, dijo Sofía. Solo, ¿podrías venir? ¿Podrías venir a verlo? Sé que no te debo pedir nada. Pero él te necesita. Y yo también te necesito. Yo no sabía qué hacer. Parte de mí quería ir. Quería ver a Ricardo. Quería asegurarme de que estaba bien. Pero otra parte de mí sabía que si iba, estaría abriendo una puerta que había trabajado muy duro para cerrar. Hablé con Daniel sobre eso.
Él me dijo que la decisión era mía. Que él me apoyaría sin importar lo que decidiera. Y eso me ayudó. Saber que tenía a alguien que me apoyaba incondicionalmente. Al final, decidí ir. No por Ricardo. No por Sofía. Sino por mí. Porque necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida de la manera correcta. Necesitaba verlo una última vez y decir todo lo que nunca tuve la oportunidad de decir. Tomé un autobús de regreso a mi antigua ciudad. Fue extraño estar ahí de nuevo. Todo se veía igual, pero al mismo tiempo, todo se sentía diferente. Yo era diferente. Llegué al hospital. Sofía me estaba esperando en la entrada. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Yo la abracé de vuelta. Y en ese momento, me di cuenta de que a pesar de todo, todavía la quería. Todavía me importaba. Gracias por venir, dijo Sofía. No pensé que lo harías. Yo tampoco, le dije. Sofía me llevó a la habitación de Ricardo. Él estaba acostado en la cama, conectado a varias máquinas. Se veía más viejo. Más cansado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Laura, dijo. Su voz era débil. ¿Viniste? Sí, le dije. Vine. Sofía salió de la habitación, dejándonos solos. Yo me senté en la silla al lado de la cama. No sabía qué decir. Había tantas cosas que quería decirle. Tantas cosas que había guardado durante todo este tiempo. Laura, lo siento, dijo Ricardo. Siento mucho lo que pasó. Siento haberte lastimado. Siento no haber luchado por ti cuando te fuiste. Yo fui un idiota. Un completo idiota. Sí. Lo fuiste, le dije. No había razón para mentir. Me lastimaste, Ricardo. Me lastimaste mucho. Y no sé si alguna vez podré perdonarte completamente. Lo sé, dijo él. Y no espero que lo hagas. Solo quiero que sepas que te amé. Que todavía te amo. Y que lamento cada día no haberte valorado cuando te tenía. Yo me quedé en silencio. Mirándolo. Y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que ya no sentía lo mismo por él. Todavía había cariño. Todavía había historia. Pero el amor que una vez sentí ya no estaba ahí. Se había ido. Y eso estaba bien. Ricardo, le dije. Aprecio tu disculpa. De verdad. Pero nosotros ya no podemos estar juntos. Demasiadas cosas pasaron. Demasiado daño se hizo. Yo he seguido adelante. Y tú también deberías hacerlo. ¿Hay alguien más?, me preguntó. No sonaba enojado. Solo curioso. Sí, le dije. Hay alguien más. Alguien que me valora. Que me respeta. Que me hace feliz. Ricardo asintió lentamente. Me alegro por ti, dijo. De verdad. Te mereces ser feliz. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego, me levanté. Cuídate, Ricardo, le dije. Y cuida de Sofía. Ella te necesita. Lo haré, dijo él. Y Laura, gracias. Por venir. Por ser tan increíble durante todos esos años. Por ser la mejor madrastra que Sofía podría haber tenido, incluso cuando ella no lo veía así. Yo sonreí. Adiós, Ricardo. Adiós, Laura. Salí de la habitación. Sofía estaba esperando afuera. Me vio y caminó hacia mí. ¿Cómo estuvo?, me preguntó. Estuvo bien, le dije. Fue necesario. Sofía asintió. Laura, yo sé que probablemente nunca podré arreglar lo que hice.
Pero quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, lo que sea, yo estaré ahí. Porque tú fuiste más madre para mí de lo que yo quise admitir. Y lo siento mucho por no habértelo dicho antes. Yo la abracé. Gracias, Sofía. Eso significa mucho para mí. Nos despedimos. Y yo me fui. De regreso a mi nueva ciudad. De regreso a mi nueva vida. De regreso a Daniel. Cuando llegué, Daniel me estaba esperando. Me abrazó y me preguntó cómo había estado todo. Le conté todo. Él me escuchó. Y luego me dijo que estaba orgulloso de mí. Orgulloso de que hubiera ido. Orgulloso de que hubiera cerrado ese capítulo. Esa noche, mientras estábamos sentados en el sofá, Daniel me preguntó algo que no esperaba. Laura, me dijo. ¿Te gustaría casarte conmigo? Yo me quedé sin palabras. No esperaba eso. No tan pronto. Pero mientras lo miraba, mientras veía la sinceridad en sus ojos, supe mi respuesta. Sí, le dije. Sí, me gustaría casarme contigo. Y así, mi vida dio otro giro. Un giro bueno esta vez. Un giro que me llevó hacia la felicidad. Hacia un futuro que yo elegí. No un futuro que alguien más eligió por mí. Me casé con Daniel 6 meses después. Fue una boda pequeña. Solo nuestros amigos más cercanos. Mi familia. Fue perfecta. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. Han pasado 2 años desde que me fui de aquella ciudad. 2 años desde que Ricardo me envió ese mensaje. Y aunque a veces todavía pienso en lo que pasó, ya no me duele. Ya no me define. Es solo una parte de mi historia. Una parte que me enseñó que tengo la fuerza para levantarme y empezar de nuevo cuando sea necesario. Sofía y yo todavía nos hablamos de vez en cuando. No somos cercanas, pero hay un respeto mutuo. Ella está en la universidad ahora. Estudiando medicina. Ricardo se recuperó del ataque al corazón. Está bien. Sigue trabajando. Sigue viviendo su vida. Y yo estoy aquí. En mi nueva ciudad. Con mi esposo. Con mi nueva vida. Y soy feliz. Realmente, verdaderamente feliz. Porque al final del día, la vida se trata de tomar decisiones. De decidir qué vas a aceptar y qué no. De decidir cuándo quedarte y cuándo irte. Y yo elegí irme. Elegí empezar de nuevo. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento. Si me arrepiento de haber vendido la casa tan rápido. De haberme ido sin una conversación. De no haber dado a Ricardo una segunda oportunidad. Y mi respuesta siempre es la misma. No. No me arrepiento. Porque en ese momento, cuando recibí ese mensaje, tomé la decisión que necesitaba tomar. La decisión que era mejor para mí. Y aunque dolió. Aunque fue difícil. Aunque hubo momentos en los que dudé. Sabía en mi corazón que estaba haciendo lo correcto. Y ahora, mirando hacia atrás, puedo ver que tenía razón. Porque si me hubiera quedado, si hubiera esperado, si hubiera aceptado esa situación, nunca habría encontrado la felicidad que tengo ahora. Nunca habría conocido a Daniel. Nunca habría aprendido a valorarme a mí misma de la manera en que lo hago ahora. Así que sí, vendí la casa. Me fui de la ciudad. Empecé de cero. Y fue aterrador. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero también fue liberador. Fue un recordatorio de que yo tenía el poder de cambiar mi vida. De que no tenía que aceptar menos de lo que merecía. Y eso es algo que quiero que todos sepan. Si estás en una situación donde no te valoran. Donde no te respetan. Donde te hacen sentir como si no fueras suficiente. Tienes el poder de irte.
de empezar de nuevo, de construir una vida que realmente te haga feliz. No va a ser fácil. Va a doler. Va a haber momentos en los que quieras rendirte. Momentos en los que dudes de ti mismo. Pero si sigues adelante, si te mantienes fuerte, eventualmente llegarás a un lugar donde podrás mirar hacia atrás y ver que todo valió la pena. Porque mereces ser feliz. Mereces estar con alguien que te valore. Que te respete. Que te ame de la manera en que deberías ser amado. Y si eso significa empezar de cero, entonces eso es exactamente lo que deberías hacer. Mi nombre es Laura. Tengo 39 años. Y esta es mi historia. Una historia de dolor. De pérdida. Pero también de fuerza. De renacimiento. Y de encontrar la felicidad cuando menos lo esperaba. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. 3 meses después de mi boda con Daniel, recibí un mensaje de un número que no conocía. Era una foto. En la imagen estaba Sofía, vestida con toga y birrete de graduación. Se veía feliz. Sonriente. Al lado de la foto había un texto corto: me gradué hoy. Ojalá hubieras estado aquí. Fuiste la única madre que realmente me enseñó lo que significa ser fuerte. Guardé esa foto. La puse en mi teléfono como recordatorio de que a veces las cosas buenas toman tiempo en florecer. Una semana después, Daniel y yo descubrimos algo que cambió todo. Yo estaba embarazada. Después de años de pensar que nunca podría tener hijos, de haber aceptado esa realidad, ahí estaba. 2 líneas rosadas en una prueba de embarazo. Lloré tanto que Daniel pensó que algo malo había pasado. Pero no era tristeza. Era alegría pura. Era la sensación de que finalmente, después de tanto dolor, la vida me estaba dando algo hermoso. Decidí llamar a Sofía para contarle. No sé por qué sentí que debía hacerlo, pero lo hice. Ella contestó al tercer timbre. ¿Laura? Su voz sonaba sorprendida. Sí, soy yo, le dije. Tengo algo que contarte. Voy a tener un bebé. Hubo un silencio largo. Luego escuché su voz quebrada. Laura, eso es increíble. Después de todo lo que pasaste, te mereces esto. Te mereces toda la felicidad del mundo. Sofía me contó algo ese día que nunca había sabido. Me dijo que cuando era adolescente, había escuchado a su papá hablar con su abuela. Ricardo le había dicho a su mamá que yo nunca podría darle hijos biológicos. Que eso lo hacía sentir incompleto. Que a veces miraba a Sofía y deseaba que fuera nuestra hija, no solo suya. Sofía me dijo que desde ese momento, sintió que yo era una carga para su papá. Que yo estaba ahí por obligación, no por amor. Por eso nunca me aceptó completamente. Pero estaba equivocada, dijo Sofía. Porque después de que te fuiste, vi cómo mi papá se derrumbó. No comía. No dormía. Solo repetía tu nombre una y otra vez. Y me di cuenta de que él sí te amaba. Pero fue demasiado cobarde para demostrártelo cuando importaba. Y yo fui demasiado egoísta para ver todo lo que hacías por mí. Sus palabras me hicieron llorar. Porque finalmente entendía. Finalmente todas las piezas del rompecabezas encajaban. Mi embarazo fue difícil. Tuve que guardar reposo durante los últimos 3 meses. Daniel se tomó tiempo libre del trabajo para cuidarme. Cada día me traía libros, me preparaba comida, me hacía reír con historias tontas de sus estudiantes. Era el tipo de amor que yo había buscado toda mi vida. El tipo de amor que me hacía sentir segura. Valorada. Vista. Y cada noche, antes de dormir, ponía su mano en mi vientre y le hablaba a nuestro bebé. Cuando mi hija nació, fue el día más feliz de mi vida. La llamamos Emma. Tenía los ojos de Daniel y mi nariz. Era perfecta.
pequeña y perfecta. Y mientras la sostenía en mis brazos por primera vez, pensé en todo el camino que había recorrido para llegar a ese momento. Pensé en Laura de hace 2 años, sentada en su cocina, leyendo ese mensaje devastador. Y le agradecí. Le agradecí por haber sido lo suficientemente valiente para irse. Sofía vino a conocer a Emma cuando tenía 2 semanas. Trajo un osito de peluche rosado y una tarjeta. En la tarjeta había escrito: para Emma, de tu hermana mayor Sofía. Que crezcas con una mamá que te enseñe a ser fuerte, como la mía me enseñó a mí. Cuando leí eso, las lágrimas corrieron por mi cara. Sofía me abrazó. Y en ese abrazo, sentí que finalmente habíamos cerrado todas las heridas. Que finalmente podíamos empezar de nuevo. Ricardo nunca pidió conocer a Emma. Sofía me dijo que él sentía que no tenía derecho. Que había arruinado su oportunidad de ser parte de mi vida. Y aunque parte de mí sentía lástima por él, otra parte sabía que era lo correcto. Porque Emma merecía estar rodeada solo de personas que me valoraban. De personas que nos valoraban a ambas. Y Ricardo había demostrado que no era una de esas personas. 1 año después del nacimiento de Emma, Daniel recibió una oferta de trabajo en otra ciudad. Era una oportunidad increíble. Director del departamento de historia en una universidad prestigiosa. Al principio, no quería aceptarla. Decía que yo ya había construido una vida aquí. Que no era justo pedirme que me mudara otra vez. Pero yo le dije que sí. Porque esta vez era diferente. Esta vez no estaba huyendo. Esta vez estaba eligiendo una nueva aventura con las personas que amaba. Nos mudamos cuando Emma tenía 14 meses. La nueva ciudad era más grande. Más moderna. Había más oportunidades. Conseguí un trabajo en una firma de contabilidad. Era un puesto mejor pagado que cualquier cosa que había tenido antes. Y por primera vez, sentí que estaba construyendo no solo una vida, sino una carrera. Algo que era mío. Algo de lo que podía estar orgullosa. Sofía nos visitaba cada pocos meses. Había terminado la escuela de medicina y estaba haciendo su residencia en pediatría. Me dijo que había elegido esa especialidad porque quería ayudar a niños como ella había sido. Niños que estaban sufriendo. Que habían perdido a alguien. Que necesitaban a alguien que los entendiera. Y yo sabía que iba a ser una doctora increíble. Porque Sofía finalmente había aprendido lo que significaba la empatía. En una de sus visitas, Sofía me contó que Ricardo se había vuelto a casar. Su nueva esposa se llamaba Patricia. Era una mujer divorciada con 2 hijos adolescentes. Sofía dijo que Patricia era amable, pero distante. Que nunca trataba de ser su mamá. Que solo era la esposa de su papá. Y aunque Sofía decía que estaba bien con eso, yo podía ver en sus ojos que le dolía. Que una parte de ella todavía anhelaba una familia real. ¿Sabes qué es lo irónico?, me dijo Sofía una noche mientras tomábamos té. Mi papá pasó todos esos años tratando de encontrar la familia perfecta. Tratando de hacer que todo encajara. Pero nunca se dio cuenta de que ya la tenía. Nos tenía a nosotras. Y la dejó ir por su propia estupidez. Yo asentí. Porque tenía razón. Ricardo había tenido todo y lo había tirado a la basura por un mensaje mal escrito y un ego demasiado grande para admitir su error a tiempo. Emma cumplió 3 años. Hicimos una fiesta en nuestro jardín. Vinieron todos nuestros nuevos amigos. Los colegas de Daniel. Mis compañeras de trabajo. Sofía vino también. Y mientras veía a Emma correr por el jardín, riendo y jugando, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que había construido exactamente la vida que siempre quise. No era perfecta. Pero era mía. Era real. Y estaba llena de amor verdadero. Una noche, Daniel me preguntó si alguna vez pensaba en Ricardo.
Le dije la verdad. Que sí. Que a veces me preguntaba cómo estaría. Si era feliz. Si alguna vez se arrepentía realmente de lo que hizo. Pero que esos pensamientos ya no venían con dolor. Venían con curiosidad. Con una especie de distancia emocional que solo el tiempo puede dar. Daniel me besó la frente y me dijo que era normal. Que 15 años de historia no se borran. Pero que no definen quién eres ahora. Recibí una carta de mi antiguo abogado. Los papeles del divorcio finalmente habían sido procesados completamente. Había tomado años por todas las complicaciones con la casa y las propiedades. Pero ahora era oficial. Legalmente, Ricardo y yo ya no teníamos ninguna conexión. Era extraño. Liberador y extraño al mismo tiempo. Como cerrar un libro que habías estado leyendo durante años. Sabías cómo terminaba. Pero igual sentías algo al poner el punto final. Sofía se comprometió con un residente de cirugía llamado Mateo. Era un buen hombre. Amable. Trabajador. La trataba como una reina. Cuando Sofía me llamó para contarme, estaba llorando de felicidad. Laura, me dijo. Quiero pedirte algo. Sé que no tengo derecho. Pero, ¿estarías en mi boda? No como invitada. Sino como mi mamá. Porque eso es lo que eres para mí. Aunque me tomó años darme cuenta. Yo no pude hablar. Solo lloré y dije que sí una y otra vez. La boda de Sofía fue hermosa. Se casó en un jardín lleno de flores blancas. Yo estaba en la primera fila, sosteniendo a Emma en mi regazo. Cuando Sofía caminó hacia el altar, me miró. Y me sonrió. Una sonrisa verdadera. Llena de gratitud y amor. Ricardo estaba ahí también, con Patricia. Nos miramos por un segundo. Él asintió. Yo asentí de vuelta. No había rencor. No había dolor. Solo dos personas que alguna vez se amaron y que ahora seguían caminos diferentes. En la recepción, Sofía dio un discurso. Habló sobre el amor. Sobre la familia. Y luego dijo algo que me rompió el corazón de la manera más hermosa posible. Quiero agradecer a alguien especial hoy, dijo. Laura. Ella no me dio la vida. Pero me enseñó cómo vivirla. Me enseñó que ser fuerte no significa no llorar. Significa levantarse después de caer. Me enseñó que el amor verdadero no es perfecto. Pero es real. Y paciente. Y está ahí incluso cuando no lo ves. Laura, gracias por nunca rendirte conmigo. Incluso cuando yo me rendí contigo. Después de la boda, Daniel, Emma y yo nos fuimos de vacaciones a la playa. Era la misma playa a la que Ricardo, Sofía y yo se suponía que íbamos hace años. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba con personas que realmente me querían. Personas que habían elegido estar conmigo. Emma construyó castillos de arena. Daniel y yo caminamos por la orilla tomados de la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el pasado. Solo pensé en el presente. En ese momento perfecto. Una tarde, mientras Emma dormía la siesta, encontré aquel mensaje de Ricardo en mi teléfono. Lo había guardado todos estos años. No sé por qué. Tal vez como recordatorio. Tal vez como prueba de que había sobrevivido. Lo leí una última vez. Los planes cambiaron. Ya no vas a ir al viaje. Mi hija quiere a su madre de verdad. Y entonces lo borré. Presioné el botón de eliminar y lo vi desaparecer. Y con él, desapareció el último pedazo de dolor que había estado cargando. Daniel y yo decidimos tener otro hijo. Esta vez, el embarazo fue más fácil. Y cuando nació nuestro hijo, a quien llamamos Lucas, sentí que mi vida estaba completa.
Tenía una familia. Una familia real. No perfecta. No sin desafíos. Pero real. Auténtica. Llena de risas y amor y momentos que hacían que todo valiera la pena. Y cada noche, cuando acostaba a mis hijos, les decía lo mismo. Los amo. Y siempre estaré aquí para ustedes. Siempre. Han pasado 5 años desde que me fui de aquella casa. 5 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Y si alguien me pregunta si lo volvería a hacer, mi respuesta es simple. Sí. Lo haría 1000 veces. Porque esa decisión me llevó aquí. A esta vida. A esta familia. A esta versión de mí misma que es más fuerte, más sabia, más feliz de lo que nunca pensé que podría ser. Y eso vale más que cualquier cosa que dejé atrás. Sofía me llamó la semana pasada. Ella y Mateo van a tener un bebé. Estaba nerviosa. Preocupada de no ser una buena mamá. Le dije lo mismo que alguien me debió haber dicho a mí hace años. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que estar presente. Solo tienes que amar a ese bebé con todo tu corazón. El resto lo aprendes sobre la marcha. Ella lloró. Y me agradeció. Y me dijo que esperaba ser la mitad de buena mamá de lo que yo era. A veces, cuando estoy sola, pienso en la Laura de hace 5 años. La Laura que se sentó en esa cocina, con el corazón roto, sin saber qué hacer. Y quiero decirle tantas cosas. Quiero decirle que va a estar bien. Que el dolor no dura para siempre. Que hay algo mejor esperándola del otro lado. Pero también sé que esa Laura necesitaba pasar por ese dolor para convertirse en quien soy ahora. Necesitaba caer para aprender a levantarse. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. No estás loca. Y no estás equivocada por querer más. Por querer ser valorada. Por querer ser amada de la manera en que mereces ser amada. Y si necesitas irte, si necesitas empezar de cero, hazlo. Porque tu felicidad importa. Tu vida importa. Y mereces algo mejor que migajas de cariño y promesas vacías. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal.